días, queridos amigos. El día de hoy estamos acá desde el consultorio clínico virtual de Enigmas del Diván, en donde traemos a diversidad de personalidades, personas con una vida muy interesante y un recorrido académico, historia de vida y diferentes contextos. El día de hoy tenemos a un invitado que tiene una gran trayectoria a nivel académico, científico y también de servicio en el Estado, que ha ocupado puestos en el Estado de Guatemala, que él se va a presentar porque pues yo me quedaría corta presentando al doctor Padilla, que está con nosotros. Hola doctor, ¿qué tal se encuentra? Bien, muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Aquí estamos a sus órdenes. Es un gusto, doctor, que usted esté con nosotros acá visitándonos y que ha accedido a darnos esta entrevista, puesto que es tanto el conocimiento que usted nos puede compartir, pero hoy hablaremos de alguna variedad de temas que usted maneja, que usted domina, y temas muy interesantes que incluso se salen del ámbito científico, pero que están dentro del el fenómeno humano y de lo que estamos viviendo. El espacio es Como suyo. muchísimas gracias. Pues eh, desde pequeño que me interesé por el fenómeno OVNI, considero que ya lo traía en el ADN y me considero elegido para poder ofrecerle a las personas lo que he conocido y lo que he visto de objetos que son desconocidos para nosotros aquí en la Tierra. Y entonces lo he tomado prácticamente como un hobby, pero a la misma vez ha sido profesión porque he tenido muchas actividades dentro de eso, como es el hecho de que he escrito 25 tomos de la Enciclopedia Ufológica de Guatemala en Centroamérica, dedicado en un 90% exclusivamente a lo que es Guatemala, y tiene más de 9,000 páginas escritas en los 25 tomos que tengo. Primero fui abogado y notario con la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Diplomacia y Criminología. Posteriormente, pues quería completar mis estudios en primer lugar para tener la oportunidad de estar mejor preparado para la vida, y en segundo lugar para mantener en movimiento mi mente. Traté de sacar maestrías y doctorados. Tengo 3 maestrías y 5 doctorados en filosofía, en derecho, en criminología, en genealogía y en astronomía. Y ahorita un amigo me acaba de involucrar en que estudie otro doctorado en periodismo con aplicación de la física cuántica. Y en eso estoy ahora. Simplemente por mantener en movimiento mi mente para no caer ya por mi edad y todo eso, en que me vaya a alcanzar el Alzheimer. Excelente, doctor. Felicidades y es usted un gran ejemplo. Y esa sed de conocimiento y seguir activo, doctor, que es lo más importante. Y eso que usted está haciendo de que se enfoca tiene toda la razón. Mientras que usted esté activo, pues sigue generando esa estimulación cerebral para seguir adelante. En cuanto al trabajo, ejercí la profesión de abogado y notario, y estuve trabajando en los tribunales desde tiempo de estudiante, y posteriormente pues me dediqué al ejercicio profesional en forma liberal y regresé de nuevo en elecciones que estuve participando con modestia aparte, con las calificaciones más altas, y pues estuve como magistrado en la Corte Suprema de Justicia acá en Guatemala, y hice 3 periodos, y ahora pues me dedico más que todo a escribir. De vez en cuando no dejo de también tener algo jurídico que hacer, que de juicios que tengo pendientes y alguna que otra asesoría, y siempre estoy en actividades.
actividad. Todo eso lo mantiene a usted de pie y activo, ¿verdad? Sí. Excelente, doctor. Gracias, gracias. Un gusto una vez más por estar aquí. Muchas felicidades. Entonces, para quienes no conocían al doctor, es una eminencia, es un orgullo de nosotros como guatemaltecos contar con usted y que tenga esa variabilidad de temas que usted domina. Dentro de lo que a usted le gusta, que de esto es lo que se trata este episodio, es que usted nos cuente cuál ha sido ya nos dijo algo, pero cuál ha sido el hobby que lo ha sostenido a lo largo de su vida y cuándo empezó usted a sentirse elegido en esta conexión del fenómeno no humano que nosotros conocemos ahora. Tenía 4 años de edad en 1947, ahí con eso, cuando mi papá recibía el periódico El Imparcial, yo aprovechaba para que después de que él lo leía, le pedía autorización y él con gusto me dejaba de que utilizara yo el periódico después de que lo había leído él, para que yo recortara cuando había algo que me llamaba la atención. Siempre todo lo que era del cielo, arcoíris, otro fenómeno del cielo, yo estaba pendiente, y en ese tiempo también ya se empezaba a hablar de seres no terrenos que en este tiempo se conocía como solamente los marcianitos. Sí. Y entonces le preguntaba yo a mi papá que cuáles eran los marcianitos, y entonces él me indicaba que se suponía que eran los habitantes de Marte, que eran unos hombrecitos de color verde. Y entonces pues cuando había algo de eso, a veces él me decía, mire esto, y entonces pasaba yo a recortarlo. Desafortunadamente, por mi corta edad y falta de conocimiento, antes el periódico sacaba una parte en la primera página y el resto adentro, y entonces yo recortaba solo la página de afuera y no recortaba lo de adentro. Entonces recortaba incompleta la noticia y no tenía fecha. Entonces cuando las quise utilizar para escribirlo en mis libros, resulta que me tocó ir de nuevo a la hemeroteca. Ya. ¿Desde qué año es que usted está con esta actividad y este hobby, doctor, según entendemos, en las primeras etapas de... Como le contaba, a partir de cuando tenía 4 años empecé a hacer los recortes, pero el primer avistamiento lo tuve cuando tenía 17 años, en el año de 1960, estábamos aquí atrás de donde actualmente vivo. Aquí ya tenemos 66 años de vivir, y entonces estábamos con unos amigos, compañeros de colegio y vecinos, platicando en vacaciones en el mes de noviembre, cuando tuvimos la oportunidad de ver un objeto plateado en forma ovalada que pasó y iba de occidente a oriente en línea horizontal recta, y iba bastante lento, que nos dio tiempo a poderlo divisar unos 4 o 5 minutos. Y a partir de eso, pues ya tuve un sinnúmero de experiencias. Son más de 55 las que he tenido, y entonces son las que he dado a conocer en mis libros, fuera de otras que he investigado acá en Guatemala, muy interesantes, por cierto. Sí, muy bien. Entonces, nos cuenta usted que en 1960 fue el primer contacto que ustedes tuvieron. Y de todos los contactos, que suman más de 55 que comenta, ¿cuál ha sido el más impactante y el que no le deja, yo sé que ninguno le deja lugar a dudas, pero cuál ha sido el que usted ha estado más cerca de este fenómeno, de verlo, casi palparlo? Sí, figúrese que son unos 4 o 5 los más interesantes que tengo dentro de todos, pero uno de esos es cuando estaba estudiando para hacer mi examen privado en la licenciatura en Derecho, que venía de estudiar de la casa de unos compañeros que residen por la zona 11 en el Mariscal, y yo, al llegar a la altura del Trébol, debajo del puente, se levantó un disco como de 1 metro más o menos de
a mi vista. De esa medida lo consideré, y entonces se levantó un poco y lo empecé yo a perseguir con mi vehículo, y se fue desde el puente del Trébol de abajo hasta el obelisco, y yo lo seguí durante todo ese recorrido a la velocidad que daba mi carro, y como que iba jugando conmigo, porque iba como a unos 50 metros de altura hasta llegar al obelisco, que ahí no lo podía seguir, y agarró velocidad y se fue sobre donde está el deportivo de la Universidad de San Carlos, ese centro deportivo sí. que tienen acá en la Avenida Las Américas, y entonces ya de ahí ya no lo pude seguir, pero tuve esa oportunidad. Exacto. Y al día siguiente, en el diario La Tarde, que circulaba en ese tiempo, salió la noticia, muy escueta, por cierto, pero decía parroquianos que se dirigían anoche a eso de las 23:30 horas por inmediaciones del Trébol, vieron salir un disco redondo debajo del puente y agarrar velocidad hacia oriente de la ciudad. Entonces ahí confirmé yo que lo que había visto no lo estaba yo imaginando, porque en esa oportunidad yo trabajaba en los tribunales y en otras 2 oficinas, y entonces después me iba a estudiar con los compañeros para poder hacer el examen privado, y en realidad terminaba muy cansado. Yo hasta las 11 aguantaba estudiar, y ya más después de las 11 ya no, porque los compañeros todavía se quedaban estudiando más, pero yo sí definitivamente hasta esa hora me quedaba, y por eso ya venía de regreso hacia mi residencia cuando tuve la oportunidad de ver este objeto, que es uno de los que recuerdo con mayor intensidad. Y también tuve otro en el mes de julio, el 7 de julio de 1974, en Lomas del Norte, yendo a eso de las 7:30 de la noche a dejar a una persona a su residencia. Había en ese tiempo, entre la carretera y lo que era esa urbanización de Lomas del Norte, había todavía un pedazo de terreno de la finca Vista Hermosa, de la familia Granados, que no estaban construidos, que eran potreros. Y entonces ahí íbamos pasando cuando empezaron unas luces rojo anaranjadizas muy fuertes, que empezaban a venirse sobre mi vehículo de un lado derecho, llegaban como a 1 metro de altura del suelo y subían a velocidad, y después me aparecían por el frente del vehículo, después del lado izquierdo, y así persona que yo llevaba a dejar se puso muy nerviosa y me dijo que nos fuéramos porque era peligroso, y me insistió en que tenía miedo, y tuvimos que irnos. La fui a dejar de inmediato, regresé, y entonces me indicó que no me fuera a quedar parado ahí, que pasara rápido, y fue lo primero que yo contravine, de quedarme viendo ahí las cosas, pero resulta que cuando regresé ya no había nada de indicación de alguna cosa en especial, pero no así en diferentes lados, y que esas caían al suelo e iluminaban, pero no llegaban a la altura de 1 metro más o menos, y de ahí volvían a subir, porque esas caían y ya se quedaban caídas, y en cambio las que yo vi se levantaban a toda velocidad, y por media hora fueron un sinfín de luces incandescentes muy fuertes. Fue constante. Constante, sí. Entonces es otro caso que tengo también muy presente. Impresionante, ¿verdad? Sí, muy después, posteriormente, como en 1992, estando a unos 25 kilómetros de acá de la capital, tuvimos la oportunidad de ver con mis hijas pequeñas
y mi esposa, los cuatro, un triángulo que estaba por los volcanes, entre el volcán de Pacaya y el volcán de Agua. Y entonces al principio creí yo que se trataba de una erupción del volcán, pero posteriormente nos dimos cuenta que no era nada del volcán, sino que era otra cosa, que era un objeto triangular el que estaba ahí estacionado, y de cada punta del triángulo salía una lucecita roja, se iba de una punta para la otra y así cerraba las tres puntas del triángulo, y así lo estuvimos viendo por también alrededor de media hora. Y resulta que las hijas grandes andaban estudiando con unas de sus compañeras y ya tenían que regresar a la casa, y yo tenía la pena de que no tenían cómo entrar y que teníamos que estar en la casa para recibirlas, y entonces ya no pudimos seguir viendo, pero todavía en el camino hubo unos cuantos kilómetros que todavía alcanzamos a ver el objeto que ahí estaba. Ya posteriormente pues ya no se logró ver. Así que son tres casos muy especiales, y un cuarto caso en el pie de la Torre del Reformador. Iba a las 10 de la mañana en tiempo de vacaciones también, alrededor de 1985, con mis hijas grandes que iban a estudiar inglés a Liga. Yo las llevaba cuando vieron el objeto y me dijeron que había algo ahí especial que viera, y yo no alcanzaba a ver. En eso medio logré ver algo, y aunque ahí no hay lugar para poderse estacionar, pues que fuera prohibido, me paré un momento para ver, y arriba de la Torre del Reformador había un objeto que estaba dando vueltas en espiral muy arriba, y se venía como planeando sobre la torre. Se quedaban viendo. Ahí pasaron desde colegas abogados hasta señores que ofrecen lustre para los zapatos, y vendedores de golosinas y de cosas, de vendedores ambulantes, y todos se quedaban viendo. Se juntó una cantidad inmensa de personas a ver ese objeto. Así que son de los principales que tengo en mente, pero sin dejar atrás otros que también son muy importantes. Sí. Sí. Doctor, justo vamos para las personas que nos están escuchando y que no sean de Guatemala, sucedieron dentro del casco de la ciudad de Guatemala, en vías principales, porque cuando usted menciona el trébol, ahora es una serie de 2 puentes, pero que es grande, que conecta varias vías y salidas principales, y esa misma conexión del trébol, según nos cuenta el doctor, llega hacia el obelisco, que nosotros le llamamos aquí, es un redondel que conecta una avenida principal que está a la par del aeropuerto y de la zona económica del país. O sea, lo más importante que ha sido durante el tiempo pasado, y ahora pues se ha expandido un poco más, pero el asunto es de que hacemos esta aclaración porque no fue en lugares remotos, sino que dentro de la capital. Ahora, de estos avistamientos, doctor, a mí me queda la curiosidad, ¿a qué distancia de donde usted estaba aquí, iba manejando o parado, al cielo? O sea, ¿qué distancia? ¿50 metros, 70, 100? ¿Cuánto calcula? Que nos pueda aclarar la distancia. Y iba el objeto a unos 50 metros adelante de mi vehículo, y a unos 50 metros considero más o menos la altura que llevaba. Lo tenía muy cerca del vehículo, y iba a la velocidad que yo aguanté con mi vehículo. Iba jugando prácticamente conmigo. Sí, como que había algo de interacción, usted siente eso. Ahora, con el objeto triangular que usted vio entre los 2 volcanes, de Agua y Pacaya, son 2 volcanes que están en la ruta interamericana. ¿Y a qué distancia? O sea, ¿usted iba en la ruta principal o estaba alojado a las cercanías de las faldas de los volcanes? Sí, estaba saliendo de una granja a 25 kilómetros de la capital, y más o menos considero que el objeto estaba a unos
25 kilómetros también de distancia de donde estábamos viendo en el vehículo, en una carretera de terracería, a un lado de la carretera principal de la que conduce de la capital de Guatemala hacia la República de El Salvador. Bien. Doctor, muy bien. Y ese triángulo que ustedes lograron ver, ¿verdad? ¿Qué tan grande calcula usted que haya sido? Como para que usted haya visto hasta la luz roja que pues salía Sí. alrededor. Figúrese que estando a unos 25 kilómetros de distancia de donde yo estaba viendo, porque se miraba delante de los volcanes, entonces calculo esa distancia y de dimensión ha de haber sido de por lo menos de 25 y 100 metros de diámetro, sí, entre 75 y 100 metros. Y doctor, en general en todas estas experiencias que usted ha tenido, ¿ha sentido algo, ha percibido algo en su cuerpo, se ha sentido de manera diferente o ha escuchado algún ruido que sea característico de cuando estos objetos están ahí? Sí, figúrese que es una de las cosas que he estado pendiente en cuanto a unos manuales que habían de MUFON de los Estados Unidos, de lo que uno tenía que tomar en cuenta cuando tenía un avistamiento, pero definitivamente nunca he oído ningún ruido cuando he tenido la oportunidad de los avistamientos, y ni ningún olor especial, ni he sentido también que me haya afectado, por lo menos en el momento que yo me haya dado cuenta, y no he tenido ningún efecto característico por el avistamiento, pero puede ser que posteriormente sí me haya causado algún efecto, pero que lo consideré yo ya como normal dentro de la vida general. Sí, algo tan evidente no lo ha logrado, identificar, ¿verdad? Sí, Doctor, así es. sí, fíjese que esto que escuchamos son muchas historias, pues que ahora ya se están escuchando de muchas personas en diferentes puntos de países e incluso de la ciudad de aquí de Guatemala, pero a mí me surge la duda, doctor, ¿por qué cree que usted ha tenido la capacidad de poder tener estas experiencias, de tenerlas tan continuamente? Sí, figúrese que como le indicaba, considero que soy elegido, que ya lo traía en el ADN de mi ser, el de tener ese tipo de avistamientos en la forma como se los he ido indicando, y darlos a conocer, como lo hice por medio de mis libros y por otros medios, así como ahorita que lo estoy dando a conocer las experiencias que tuve. Entonces, definitivamente que desde este punto de vista considero yo que he sido elegido para darlo a conocer a las demás personas que han tenido alguna experiencia, y los que no han tenido, para que vean que sí hay otras inteligencias, otros seres que nos rodean, que no son humanos y que vienen de otros planetas, porque yo soy de ese criterio de lo tangible, lo físico, lo material, lo que se puede tocar. Entonces considero que estos seres que nos visitan, si usan aparatos para transportarse y venir aquí a visitarnos, es porque son materiales como nosotros, porque también considero que fuera de esos seres materiales hay otro tipo de seres también que nosotros desconocemos, como puedan ser de plasma, de energía, dimensionales, inmateriales, que tengan la posibilidad de materializarse en algún momento y desaparecerse, porque hay muchos testimonios de personas que han visto a seres que se les aparecen, a veces interactúan con ellos y luego se desaparecen de un momento a otro sin darse cuenta en qué forma se han desaparecido, inclusive a veces atravesando puertas cerradas o paredes.
Entonces, definitivamente que son seres de otro tipo que también nos visitan y andan entre nosotros. Figúrese que dentro de las experiencias que he tenido, porque allá no son avistamientos, sino que experiencias, he logrado poder interactuar con seres que considero que no son humanos y en algún caso tal vez toman el cuerpo de un humano para darse a conocer, como fue el caso de una niña que se identifican como de la constelación de Liria. Entonces, esta niña liriana, tuve la oportunidad de conocerla en un bus. Se me descompuso mi vehículo y lo tuve que dejar en Tiquizate arreglándolo, y entonces venía en el bus y no había otro lugar donde sentarme. Entonces le pregunté yo si me podía sentar y que si no estaba ocupado, y me dijo que sí, que me sentara. Y entonces yo me senté pues a seguir el viaje del bus, y la niña me empezó a platicar y mucha plática de la niña, y yo solo la iba oyendo, pero en eso me di cuenta que si mucho habrá tenido entre 12 y 17 años, y la plática que tenía era muy filosófica, muy conocedora de la física, de la química, y me hablaba cosas muy elevadas. Y entonces consideré yo que el grado de estudios que pudo haber tenido hasta la secundaria no era para que ella me platicara cosas tan elevadas. Y entonces de repente le agarró una cosa como que hubiera tenido epilepsia, y entonces yo le pregunté si se sentía bien, y me dijo, no, ya me voy. Y entonces quiere que le dé permiso. Le dije yo, ¿va a salir? No, me dijo, ya me voy a cambiar. Y entonces así soy yo, y me dejó a mí extrañado, y a partir de ese momento se cayó y no me volvió a hablar un solo momento. Cuando me tocaba bajarme a mí del bus, le dije adiós, que le vaya bien, y ya me tengo que bajar. Solo medio me volteó a ver y no me dijo una sola palabra, ni adiós, ni que le vaya bien, ni muchas gracias, ni nada. Entonces, como que hubiera sido muda o no me hubiera conocido, y parte del viaje, más o menos de Tiquizate a Escuintla, me platicó todo el viaje, y a partir de ahí para adelante ya no me habló absolutamente nada. Y entonces sí me pareció muy, muy extraña esa niña. Posteriormente también tuve la oportunidad de poder intercambiar con otra persona que era muy, muy blanca, casi como pálida, como pintada, no como blanca de la piel, sino que como desteñida, como pintada, y el pelo lo tenía tremendamente blanco y no pintado, porque no se le veía ninguna raíz negra ni nada, sino que totalmente blanco el pelo, muy delgada, hablaba muy elevado también, lo poquito que logré hablar con ella. Y por cierto, estas dos en ningún momento me dieron sus nombres. Les insistí yo en que cómo se llamaban y que a qué se dedicaban, y no me quisieron dar todas las preguntas que yo les hacía, no me las contestaban, ni de nombre, ni de lo que estudiaban, ni de a qué se dedicaban, ni nada, pero no me contestaban mis interrogaciones. Asimismo, tuve la oportunidad de ver en la iglesia de Santo Domingo a una pareja, un señor y una dama,
que andaban en la misa de 12 para el mes de octubre, el mes de la Virgen del Rosario. Ahí estaban en la misa y yo casi que no oí la misa, me distraje mucho por estar atentos viéndolos, porque la cara que tenían los reptilianos que hemos visto en los dibujos, en la gente que ha dibujado como los ha visto, exactamente eran iguales, con los ojos grandes, negros, la boca, una línea de boca que casi les iba de oreja a oreja, y la piel muy rara, muy oscura, y algo así como escamosa. No se le miraba una piel lisa como la nuestra, sino que una cosa muy especial de la piel. Entonces yo estuve pendiente de ellos, y a la hora de terminar la misa yo estaba pendiente de poderlos abordar, para hablarles, de ver qué me decían, y se me desaparecieron, pero como por arte de magia. O sea, ya no estaba. Y ya no estaban. Así, se fumaron. Se fueron. Y ya no los volví a ver. Yo siempre iba a la misa de la misma hora, de las 12 del día, y yo seguí yendo como siempre, atento de ver si los veía, y nunca más los volví a ver, ni en ese año ni en los años posteriores, porque yo siempre antes iba todos los meses, todos los años, a ver a la Virgen durante su mes, y nunca más los volví a ver. Y cuando la Universidad de San Carlos da cursos libres, yo tuve la oportunidad de recibir todos los cursos que daban de matemáticas, de química, de física, todas las químicas y todas las físicas. Yo las recibí en esos cursos libres de la Universidad de San Carlos, que por cierto, eso me sirvió para el doctorado en astronomía. Y ahí tuve la oportunidad de ver a 2 hombres y una dama que llegaban a recibir clases. Y entonces ahí se les preguntaba, y simplemente decían que ellos no eran guatemaltecos, y que estaban aquí residiendo de paso, y que estaban estudiando, y muy escuetos con sus contestaciones, y no daban oportunidad a ser amigo de ellos. Solo 2, 3 cosas le contestaban a uno, y nunca más los volví a ver también. Ya no los vio, no hubo un seguimiento. Sí, así que tuve esas experiencias también con esos seres también, que esos también, todos los 2 de Santo Domingo, esa pareja, y estos 2 jóvenes y la señorita que estaban ahí en esos cursos libres de la San Carlos, los considero reptilianos. Doctor, entonces, por las experiencias que usted nos relata, y como dicen otras personas que también las exponen esto de esta manera, quiere decir que ellos están entre nosotros, o sea, y no los vemos, no los identificamos. Sí, figúrese que es una cosa especial, de que se presentan así de casualidad con uno, y se le desaparecen, y ya no los vuelve uno a ver ni a saber de ellos. Pero de los reptilianos hay muchos testimonios aquí en Guatemala de personas que los han visto en los departamentos por el occidente, y por el norte de la República también, y aquí en la capital hay bastantes testimonios de seres con esos rasgos de reptiles. ¿Qué cree usted que buscan, doctor? Usted que ya ha estudiado, ha leído varios, ha seguido el tema más a fondo que todos nosotros, o de quien le interese esto por ahora. ¿Qué cree usted que buscan? ¿Cuál es el motivo del contacto? ¿Por qué? Y vuelvo a eso, ¿va? ¿Por qué algunas personas sí, otras no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que buscan? Sí, figúrese que yo creo que ellos se presentan para que sepamos de que no estamos solos, de que existen ellos también en el universo,
Y así como en mi caso, como elegido de que yo lo he dado a conocer por medio principalmente de los libros que he escrito, fuera de estos medios que los he dado a conocer en congresos, en simposios, por la radio, la televisión, ahora en las redes sociales y en entrevistas del extranjero que me han hecho, lo he dado a conocer. Y entonces, para que las personas que no han tenido la oportunidad de ver y los que no creen en estos fenómenos, y así, llamándolos hasta la fecha fenómenos, porque no se les ha logrado establecer exactamente su procedencia que quieren aquí entre nosotros y su forma de vida, su estructura y en fin. Entonces, desde ahí pues se sigue llamando fenómeno, ¿verdad? Pero para que lo hagamos saber a las otras personas que existen y que poco a poco se están dando a conocer más, para que en un momento de que haya ya un contacto directo, como esto de la película que se va a estrenar en esta semana del Día de la Revelación, que ya todas las personas, cuando eso suceda, ya estén con conocimiento de que hay más vida en el universo y no solo la nuestra. Sí, cierto. Doctor, y también existe la teoría, no sé qué nos puede usted aportar en este caso, de que no solo vienen del exterior, ¿verdad? De la Tierra, sino que también vienen del interior, ¿verdad? Además de lo que usted mencionó de que son seres dimensionales también, o sea, que están acá, solo que en diferentes líneas del tiempo. Pues eso, pues usted lo comprenderá mejor ahora que nos comenta que está estudiando la física cuántica, cómo es que funciona. Pero entonces, por lo que entiendo de esto de que vienen de fuera del interior o dimensiones que convergen con la nuestra, ¿qué opina usted de eso? De los contactos que ha tenido. Figúrese que definitivamente que cuando vemos algún objeto metálico o material que anda rondando en los cielos, es porque nos vienen de visita y vienen de fuera, pero a la misma vez como si que en el fondo del mar y también en el fondo de la tierra han de tener sus bases ellos. Desde el Popol Vuh vemos de que el Shivabá, que es los habitantes del inframundo, en muchas civilizaciones de las 33 antiguas se consideraban de que habían habitantes adentro de la tierra, y entonces ahí es donde ellos tienen sus bases y de ahí salen a visitarnos también, y posiblemente ahí es donde ellos estacionan sus naves y de ahí salen también a dar sus vueltas alrededor del mundo de la tierra, y entonces es donde lo logramos ver, y ellos aparentemente vienen de fuera y están viviendo aquí dentro de nuestra tierra también, principalmente también en el fondo del mar. De ahí se han visto, hay muchos testimonios, yo mismo he visto salir naves del mar y de los volcanes, es decir, de que ellos posiblemente se acercan a los volcanes principalmente cuando están en erupción, a captar algún tipo de energía, ya sea para sus naves o para transportarla para algún lugar de donde ellos están habitando, que les hace falta esa energía de los volcanes. Sí, sí, como puede ser que les haga falta o viene a experimentar o a hacer reconocimiento, pero a la larga de toda la humanidad, doctor, porque esto, como usted bien lo dice, no es de ahora, no es de hace 2 siglos atrás, viene desde pues de lo que lleva América, de lo que ha quedado constatado también en los jeroglíficos, estampado en las pirámides, ¿verdad? De todo sí, lo que se escucha. En toda la arqueología y en todos los escritos de las 33
civilizaciones antiguas, como le indicaba, en todos se encuentran referencias a que han sido creados por dioses que han venido del cielo, en objetos voladores, en carros de fuego, en lanchas voladoras, en todo tipo de objetos que ellos en ese tiempo pues los asimilaban con lo que conocían en la tierra. Están hasta las alfombras voladoras, no digamos aquí entre los mayas la serpiente emplumada, Sí. que no ya identificándolo a lo que nosotros conocemos en la actualidad, no cabe duda que era una nave alargada en forma de los actuales aviones que conocemos, o los tales tic-tac que ahora le llaman así por tener la forma alargada, que se parecen a los dulces esos de los pirulíes, Sí. que hemos conocido, o pizarrines aquí en nuestro medio. Sí, entonces poniéndolo en contexto, o sea, es una hibridación que no es de ahora, o sea, eso ya viene, o sea, se inserta la vida y viene de esa teoría. ¿Qué nos puede usted platicar un poco más a fondo? Sí, figúrese que definitivamente que ellos están haciendo experimentos aquí entre nosotros, desde que si tienen bases aquí, es para observarnos todo nuestro desenvolvimiento, tanto en lo social como en lo económico, y no digamos en lo político, en la forma que nos desenvolvemos los humanos acá en la Tierra, y a la misma vez haciendo experimentos con nosotros para irnos mejorando o irnos adaptando a ellos con la forma de que nos están manipulando. Doctor, y dentro de esto que usted pues ha investigado y seguido, ¿usted cree que existen más lugares como la Tierra, verdad? Que donde ellos han experimentado, porque se ha oído también de eso. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Ha oído algo de decir de que existen otros mundos donde también observan e intervienen en la creación, en la modelación, incluso social, porque pues manipulan, ¿verdad? No se hacen presentes como tal, pero sabemos que hay algo ahí, hay un poder detrás. Sí, figúrese que definitivamente se considera que han habido habitantes anteriores al Homo sapiens, desde millones de años antes, que han habitado la Tierra. Entonces, definitivamente que son personas o seres de inteligencia a las nuestras, que han habitado de por siempre en el universo, y donde hay otros mundos pequeños como el nuestro, donde tiene menos tiempo de existencia la vida humana. Entonces ahí están pendientes ellos de estar haciendo el mismo tipo de observaciones, de manipulaciones, de experimentos con esos seres. Yo considero que entre los humanos, posteriormente tenemos arriba de nosotros la inteligencia de seres extraterrestres, y más arriba está Dios. Exacto. Entonces ellos están como intermediando entre Dios y el hombre y las demás civilizaciones que estén más o menos parecidas a nuestro tipo de los humanos en otros mundos, y entonces ahí ellos están haciendo todo tipo de experimentos y manipulaciones de los seres para irnos haciendo a que seamos más o menos con las mismas características, que logremos llegar a un punto donde todos nos entendamos, y donde sea diferente a la actualidad, de que cualquier cosita ya estamos peleando con el vecino, o el vecino está peleando con nosotros, y así entre las naciones, las guerras y todo. Entonces creo yo que en todo eso intervienen ellos para ver de mejorarnos. Ya, entonces según le comprendo, desde su punto de vista son genetistas que están
al servicio de un creador, ¿verdad? En esa pirámide que yo le comprendo. El propósito es ir mejorándonos en una evolución. Comprendo que no ha de ser solo una evolución material, doctor, no solo física, también espiritual, porque trasciende el espíritu. Sí, sí, figúrese que definitivamente que a la hora de que nos toca el tiempo que Dios nos ha fijado de vida, que dejamos ya de existir físicamente en este plano, nuestro cuerpo material se queda en la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás, y ahí se terminó todo, pero el espíritu y el alma son los que trascienden, y entonces eso se llevan todo el conocimiento y todo lo bueno y lo malo que cada quien ha hecho, y entonces es donde tratan de que al pasar a otro plano, esos espíritus, esas moléculas de vida que teníamos en nuestro cuerpo, vayan ya con esas mejoras para poder seguir la vida en una forma ya más congruente, con sabernos llevar con toda la civilización, que no nos creamos los únicos en el mundo, y entonces y en nuestra casa, que hay otros habitantes con los que tenemos que compartir y que lo tenemos que hacer en una forma correcta. Entonces, también entonces esto concuerda lo que usted nos comenta de que el paso por esta existencia terrestre es aprender, es un aprendizaje, una escuela, ¿verdad? Y pues nos van guiando, según le comprendo, estos seres nos van guiando, pero hay de todo tipo de seres, ¿verdad? Porque aquí hemos hablado de razas, ¿verdad? De las que usted comentaba, hay una infinidad, pero entonces el propósito es acompañarnos en la evolución. Y entonces podría, porque solo estamos disertando este tema para tratar de comprenderlo primero usted y yo, y pues a quien le interese poder apasionarse más, ¿verdad? Pero volviendo al punto es de que el propósito es que vayamos aprendiendo de a ser seres humanos. Al aprender a ser seres humanos, desarrollando, yo desde el punto de vista psicológico le apostaría tener empatía, desarrollar el bienestar del bien común, ¿verdad? Del prójimo, llegar a amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, porque no podemos amarlos si no empezamos por nosotros. La empatía, como le decía, el autocontrol, el manejo de las emociones, que las emociones, ya hay otras teorías también que nos comentan que son el alimento de estas entidades que no quieren el bien para nosotros, o sea, que no son las que nos guían, que hay un grupo de entidades que nos guían y nos ayudan a poder, nos dirigen, no a no sentir ni tampoco llevarán el peso por nosotros, porque entonces, doctor, como usted dice, no pueden darnos la receta. Tenemos que vivir esta vida en este cuerpo y llevar esta experiencia al punto de una evolución, ¿verdad? Para que cuando dejemos la materia, cambiemos, pues me imagino, a otro nivel, a otra dimensión. Y aquí cabe la pregunta siguiente, doctor. Y cuando ya el espíritu y el alma ha evolucionado, ¿a dónde va o a dónde vuelve? ¿Qué opina usted? Sí, figúrese que en cuanto a lo que me decía de las emociones, el doctor Salvador Freixedo fue uno de los principales exponentes de la teoría que él consideraba de que estos seres extraterrestres diferentes a la inteligencia humana viven de las emociones nuestras y están presentes en todas las actividades que suceden, principalmente cuando se trata de una reunión religiosa en una iglesia, en un campo abierto, en los juegos de fútbol y en todas las situaciones de la sociedad en que nos juntamos cierto número
de personas en grande, ellos aprovechan esas emociones para alimentarse de lo que está haciendo el ser humano. Entonces, definitivamente que son seres tal vez con otras intenciones, otra diferente a lo que estábamos platicando, de que nos están formando para que nosotros seamos superiores en cuanto a nuestra forma de pensar y que tengamos menos odio, o que no tengamos odio, que no tengamos enfermedades, que no tengamos problemas en la tierra, y ellos con eso están provocando que hayan problemas y todo, porque cuando hay guerras y todo, también ellos logran, siempre se ha visto donde hay guerras, aparecer platillos voladores, ovnis, guapos. Entonces, ¿qué andan haciendo ahí? Andan observando cómo nos desenvolvemos los humanos, o captando a la misma vez esa energía violenta de los humanos, que ellos les es apetecible para subsistir en alguna forma diferente a la nuestra. Claro, y en este sentido, para que quienes nos escuchan, ¿verdad? Y han llegado hasta este punto del video es porque les ha interesado el tema como a nosotros. Doctor, así como existe esa energía, llamémosle negativa, ¿verdad? Que la observamos ¿Sí? así con ojos humanos, también existe la energía positiva. Cuando le deseo el bien a mi prójimo, cuando hago lo más correcto, cuando trato de no ofender, redimo mis actos, pido perdón, corrijo también situaciones que puedan ser medibles, ¿verdad? ¿Esas energías positivas también son alimento, doctor? Sí, definitivamente que habrá quienes, como aquí entre los humanos, habemos buenos y malos, entonces también entre ellos así considero que hay buenos y malos, y entonces los buenos se alimentarán del bien que hacemos, de todo lo bueno, y los malos se aprovechan de esas energías negativas, no de las positivas, sino que de las negativas, y entonces aprovechan esa situación de los humanos, de que tengamos esas actitudes negativas también, porque les beneficia a ellos. Exactamente, esa fluctuación, ¿verdad? Sí, Sí. y mire qué apasionantes se han ido desgranando todos los temas, y yo sé que no nos alcanzaría pues un buen tiempo para poder abordar tanta diversidad de temas que ustedes pues dominan y que son del interés de muchas personas, tal vez ir aclarando. Ahora se oye mucho, pero pues dentro de todo siempre también que invitamos a las personas a que escuchen, vean, pero disciernan, y todas las decisiones que tomen que sean suyas, que sean propias, a bases de la investigación, del descubrimiento, del autodescubrimiento con ustedes, ir hacia adentro, doctor, porque todo esto que hemos hablado, por ejemplo, de las emociones y de seres negativos o positivos, incluso de diferentes razas, creerlo o no, a mí me coloca, desde el punto de vista clínico, yo lo digo, eso se cataloga como la independencia emocional, que es cuando usted es capaz de hacer, sentir, actuar desde su propia convicción en su mente, en su corazón, y así lleva usted sus actos, ¿verdad? En la evolución positiva, bueno, en la evolución, que solamente puede ser una y si va para arriba es positiva, en actos buenos, de bondad, de servicio al prójimo, ¿verdad? De crecimiento, si es de lo que estamos hablando, de una evolución. Pero cuando es lo contrario, es una involución, que es lo que vemos, que es la contradicción de que se toman decisiones y lejos de razonamiento. Muy parecido, pues como sin pensarlo, hacer el mal, como estamos solo, eso nos divide de la línea de los humanos y de los animales, que es lo que ha dado origen a tanta guerra, discordia, no solo entre países, porque cualquiera dice, bueno, es que aquel país, que esto, no, entre seres humanos, entre familias, solo por el hecho de pensar diferente, ¿verdad? Sí. Y esto me lleva al siguiente cuestionamiento con usted, que seguro todos se lo están preguntando. ¿Cómo alguien con 5 doctorados,
con una gran cantidad de libros escritos, con toda una vida de recorrido académico, que ha estado en puestos importantes políticos y ha tenido injerencia en el crecimiento social, económico del país y que sigue estudiando. ¿Cómo lleva usted esa libertad de poder ser usted y que todo esto que yo comenté antes no lo haya enmarcado o lo haya limitado porque hablemos claro, desde la familia o los compañeros, ¿verdad? Los compañeros, los colegas. ¿Cómo ha llevado usted esto a nivel social y familiar, doctor, para que no le afecte? Sí, figúrese que cuando estaba en la secundaria y en ese tiempo de adolescencia, definitivamente que todas las personas que hablaban de estos temas no dejaban de decir que el que hablaba de eso estaba loco. Pero poco a poco las personas han tenido experiencias de avistamientos y de otro tipo, y entonces ya son conscientes de que definitivamente no estamos solos en el universo, y entonces cuando uno les platica algo, ya le dicen, yo también vi tal cosa y me quedé con la duda que era, pero que vi eso y así fue, y lo vio fulano y mengano, y le estaba con mi esposa, de mis hijos. Entonces ya se nota que la gente ya está más consciente de que hay otros seres que nos rodean, que andan rondándonos, y que no es porque uno esté loco. Yo tuve la oportunidad de ser compañero de 4 presidentes de Guatemala, del ingeniero Jorge Serrano Elías, del licenciado Álvaro Arzú Irigoyen, del licenciado Ramiro León Carpio y del licenciado Oscar Rafael Berché. Con los 2 primeros fuimos compañeros en el colegio, en la secundaria, la primaria y la secundaria, y posteriormente en la universidad, también con los 3 últimos, fuimos compañeros de aula, de clase, y siempre ellos y con otros funcionarios, presidentes del organismo legislativo, del organismo judicial, ministros y otros funcionarios públicos, he tenido la oportunidad de compartir, y entonces ninguno de ellos, en mi cara por lo menos, no se ha burlado de mí, y siempre han tratado de, si tienen algún conocimiento de una experiencia personal o de alguna experiencia que han sabido de otra persona, me la han hecho saber sin ningún tipo de burla ni nada. Entonces, definitivamente considero de que no me ha afectado en lo negativo. Ciertamente, cuando estaba de magistrado en la Corte Suprema, me hicieron saber de que ahí me tenía que dedicar exclusivamente a lo que era mi trabajo, y que me olvidara de otras actividades, como era el hecho de hablar de los ovnis, que eso durante el tiempo que estuviera ahí como funcionario de magistrado, que no lo hiciera, y así lo hice. Fue lo único que esta advertencia que me hicieron por mi trabajo formal, ¿verdad?, que tenía, pero de lo contrario, de burlas o algo así, no las he tenido. Y en cuanto a mi familia, pues todos han colaborado conmigo, mis hijas y todos los parientes, primos, tíos que han tenido experiencias, me las han hecho saber y las he transcrito en alguno de mis libros. Y mi esposa al principio no creía en que hubiera otro tipo de vida alrededor de nuestro, pero después platicando
de ver objetos diferentes a lo que es un avión, un pájaro, un objeto que ande volando, un globo o cualquier cosa que podamos imaginarnos de los conocidos en la Tierra, que definitivamente no tienen explicación dentro de lo que conocemos. Ella ahora ya ha creído en que definitivamente hay otras inteligencias que nos rodean y que se dejan ver así muy esporádicamente para que tengamos el conocimiento que existen. Y qué interesante, ¿verdad, doctor? Porque era importante tocar este tema, porque también resaltar que estamos viviendo sí o sí en otros tiempos que donde hay más comunicación, más noticias salen notas grandes, pequeñas, bien formuladas, entrevistas, hay mucha gente, ¿verdad? Sigue siendo menos, pero hay mucha gente, más que antes, ¿verdad? Se oye. Pues antes esporádicamente salía alguna nota o alguien que contaba o venía de boca en boca el relato, ¿verdad? Pero sí es importante. Y pues definitivamente no me queda duda que su esposa, después de verlo con sus propias hijas y con usted en familia, pues lo que usted nos comentaba, estas experiencias, pues no le queda duda, ¿verdad? Qué bien. Además de eso, también me gustaría preguntarle, dentro de lo que usted ha practicado en el ámbito político y personalidades importantes, ¿sabe usted de algún presidente en nuestro país que haya tenido un contacto o alguna experiencia? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay infinidad de casos de diplomáticos que han tenido ciertos contactos que los guardan, ¿verdad? Que no los quieren comentar, precisamente por lo que le decían a usted que no comentara ciertos temas, y no mezclar, ¿verdad? Pero ¿cree usted que hay algún político o presidente que haya tenido algún contacto en nuestro país de Guatemala? Sí, figúrese que en el caso del presidente de la República, conocí varios del tiempo de mi adolescencia para esta fecha, con los que compartí bastante de cerca, pero ninguno de ellos, fuera de los que fueron mis compañeros, como presidentes de la República, ninguno de ellos me contó ninguna experiencia que hayan tenido personal, pero sí expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, como fue el doctor Carrillo Castillo, que estábamos estudiando el doctorado en Derecho en la Universidad Rafael Andívar, cuando tuvimos la oportunidad de ver un objeto también muy grande que salió ahí dentro de un barranco cerca de la universidad, a unos 100 metros de la universidad. Fue un luzazo verde, color verde municipalidad, pero inmenso, que iluminó todo, y en ese momento se fue la luz y las clases eran muy serias, muy formales. Fue el doctorado donde más aprendí y el que era más estricto, y a partir de eso se fue la luz y se terminaron las clases porque se lató como una hora en volver la energía eléctrica, y entonces lo vimos con él, que fue presidente de la Corte Suprema, el licenciado Alfonso Carrillo Castillo, y el licenciado Dardón, Marco Antonio Dardón, fue presidente del Poder Legislativo del Congreso, y él también me contó que viniendo de Costa Rica para Guatemala, estaba sentado a la par de un ser muy extraño que le dio unas indicaciones de medicinas naturales que podía ingerir para ciertas dolamas que él tenía en esa oportunidad. Y dice que él las practicó y que le cayeron muy bien, pero que al momento de bajarse del avión, el ser se le desapareció y no está, por ningún lado aparecía, y le dio un nombre, y él se quedó con
la duda, y por el alto cargo que él tenía, le fue fácil con los de migración y los de la línea aérea verificar el nombre que le había dado a la persona y no existía. Ese fue el presidente, expresidente del organismo legislativo, el licenciado Marco Antonio Dardón. Así que no presidentes propiamente de la República, pero sí presidentes de los altos organismos del Estado. Y como usted comenta, ¿verdad? Todos estos relatos usted los colocaba en sus libros, en los que nos comenta. Ah, que muy bien. Y también el doctor Roberto Valle Valdizán, del exministro de Gobernación, ya fallecido, por cierto, que en paz descanse, él también me dijo, mira, esto que te interesa a vos te lo voy a contar, pero lo que vimos, lo que estaba sucediendo en los años entre 1988 y 1989, por el área del Progreso y Zacapan, todo lo que es de la Sierra de las Minas, que públicamente lo consideraron de que eran narcotraficantes, y que se dio con la captura de una persona que se llevaron detenida a los Estados Unidos y estuvo allá cumpliendo una condena. A eso se lo atribuyeron y a eso fue lo que le hicieron saber al público, pero el doctor Roberto Valle me dijo, esto te interesa a vos, te lo cuento, pero esto no era nada de la tierra. Y el secretario general de la Policía Nacional Civil, el licenciado Moinedo, me dijo, mire, Lick, le juro 10,000 veces por mi madre que lo que vimos ahí no era nada de la tierra. Y hasta un video tenía y se miraba un objeto que volaba como que si hubiera sido un helicóptero, así se miraban las aspas, pero de repente agarraba velocidades tremendas y desaparecía y volvía a aparecer. Y eso lo tenía grabado él en un video que me enseñó. Así que, con perdón de ellos, algunos ya fallecidos y otros que han de estar por ahí oyéndome de repente, les pido perdón por estar mentando sus nombres, pero ellos son sus experiencias de personas, funcionarios de gobierno que tuvieron experiencias de eso. Y en esta experiencia que usted nos comenta de Oriente, ¿hubo intercambio de fuego o solamente una persecución? Solo una persecución. Cierto. Sí. ¿Eso en qué año se dio, doctor? El Ministerio de la Defensa, para estos de Oriente, la Sierra de las Minas, llevaron hasta aviones a reacción que tenían en ese tiempo en la Fuerza Aérea de Guatemala, los llegaron a estacionar ahí en la carretera para que los persiguieran, pero no fue infructuosa su situación, e inclusive por medio del coronel Marcial Barrios, me habló el ejército para que yo los asesorara en cuanto a eso, de los objetos que se estaban presentando en esa oportunidad, que les diera mi criterio de lo que estábamos viendo, que no era nada de la tierra. Sí, sí. Ah, bueno, sí, eso fue antes del año 2000, me imagino, hace un tiempo. Fue en el año 1988. Sí. Y a principios de 1989. 1988 y 89. Está esa experiencia también de que el ejército de Guatemala me buscó para que los asesorara en ese sentido. Sí, sí, porque usted iba detrás del fenómeno, iba investigando y tenía más conocimiento. Doctor, entonces sí, nos queda claro que, pues, mire, entramos siempre dentro del mismo tema, pero a otras experiencias, ¿verdad?, de terceros. Y vemos que, entonces, la aeronáutica guatemalteca y ¿verdad?, el Ministerio de Defensa y todos ellos han de tener también, dentro de sus experiencias, fenómenos como estos. Sí, figúrese que un subteniente del ejército que estaba trabajando de seguridad del presidente en esa época, también el subteniente Oscar Zelaya, me
contó de que habían venido de la NASA a la presidencia de la República a pedir que les dieran toda la información que tenían sobre esos objetos que estaban apareciendo ahí en esa área de la Sierra de las Minas, y que ellos se las entregaron y se las llevaron los señores de la NASA. O sea que estos archivos no están disponibles como para una investigación de alguien que quisiera acceder a ellos, no están al público. No, porque según este subteniente, eso me contó. No existía en ese tiempo la SAAS, pero es como que hubiera sido miembro de la SAAS porque era del grupo de seguridad del presidente de la República. Claro, sí, ya cuestiones. También tengo el caso del licenciado Cuestas, que fue ministro de Cultura. Él también tenía su avión personal y era piloto, y él también piloteando su avión tuvo la experiencia de que se le pusiera a la par un objeto, y él me contó de esa experiencia que tuvo en una oportunidad que andaba volando entre Guatemala y México, que se le había apareado el objeto desconocido en forma discoidal. No, ok, sí. Suelen ser muy parecidas las formas, ¿verdad? Sí, y él tuvo la experiencia. Sí, figúrese que las experiencias pues son de funcionarios, como le cuento, con el perdón de ellos, de repente me van a aparecer por ahí los hombres de negro reclamándome por estarlos mentando, pero ya que se vino a la plática, la situación, pues lo hago saber, porque de presidentes, pues no sé de ninguno que haya tenido experiencia, sí, pero como le repito, de estos altos funcionarios del Estado sí han tenido las experiencias de ver esos objetos, ¿verdad? Y por lo regular son en forma discoidal o ovalada, pero también hay formas alargadas, triangulares, en forma de delta, y hasta en forma de bolsas, los han visto. Es decir, que también tienen muchos diferentes formas, y otros la situación de poderse transformar de otra forma para camuflajearse, digo yo, de que cambiar de forma para que uno crea una bolsa voladora, la lleva al aire y no es nada de bolsa voladora. Doctor, sí, claro, este fenómeno también se escucha que se ha dado, pues, de las demás noticias que se ven del extranjero, ¿verdad? Doctor, ¿y aquí en nuestro país se ha escuchado de abducciones? Que pues eso se oye mucho en países que están tan cercanos, pero ¿usted ha escuchado algo? ¿Usted que ha investigado el tema? Sí, figúrese que directamente tenía el caso del señor Miguel Ángel Paniagua, que él sí lo decía claro de que él había sido abducido y que estaba él cuidando a su nieto bebé, y que le entró la luz por una ventana que tenía él abierta para que le entrara aire al niño que estaba cuidando en la madrugada. Entró la luz de la nave y lo succionaron, se lo llevaron a pasear por diferentes puntos de Guatemala, desde la costa sur por Escuintla hasta Petén, y contaba pormenores de que se miraban como transparentes los seres, y que le hablaban como telepáticamente, que él sentía que le estaban dando indicaciones, pero que no oía ningún idioma que le hablaran, ni en español ni en otro idioma, sino que simplemente le entraba a él el mensaje de lo que le estaban diciendo. Y él, le pregunté yo qué tipo de formación académica tenía, y me resultó que era una persona muy sencilla, muy humilde. Trabajó como mecánico, y me dijo que había entrado a primer grado a estudiar, y que
no lo había ganado, lo repitió y no lo ganó tampoco, y que ya no siguió estudiando y que no tenía ningún conocimiento y que apenas si medio conocía de leer un poquito y de los números, pero que no mayor cosa, que por medio del trabajo él había aprendido algo más, pero no como estudiante. Y de ahí apareció él dando hasta recetas para curar el cáncer y otras sin número de cosas que definitivamente decía uno, y este señor, ¿de dónde sacó eso? Inclusive estas rampas que hicieron en la carretera para la Antigua, ahí en la bajada de Las Cañas, para detener los vehículos que de vayan a seguridad, alta velocidad o que se queden sin frenos o cualquier contingencia que se les presente. Él dice que ellos le dieron la forma de cómo se podía hacer ahí en la carretera, y él se las dio a los señores, al señor ministro y al personal del Ministerio de Comunicaciones para que los aplicaran ahí en esta carretera. Entonces, cuando uno ve que es una persona sin mayores estudios y que le aparece a uno diciendo ese tipo de cosas ya con un conocimiento muy alto, y a la misma vez un montón de inventos que tenía nuevos, que él por su limitación económica, él pretendía venderlos y a mí me los ofrecía. En realidad nunca adquirí, porque me pedía 5 o 10 mil dólares por cada cosa. Y entonces, pero eran unos inventos que tenía muy especiales, que yo le decía que los debería de patentar, pero él me decía que por su limitación económica no lo podía hacer. Inclusive, figúrese que aquí en la barbilla tenía incrustado un microchip, y se le sentía, al tocarle con el dedo, se le sentía muy bien una pelotita, y le llevé a hacer exámenes al Hospital Bella Aurora, que hoy se llama La Paz. Le hicieron tomografías, radiografías, ultrasonidos, un montón de exámenes, y salía ahí la pelotita que tenía ahí incrustado, pero que no se le miraba por dónde le había entrado en la piel, porque no tenía ninguna cicatriz, y que no sabían en qué forma le había llegado en la boca. Y entonces los señores de Primer Impacto de Univisión. Estados Unidos se enteraron de eso, y entonces vinieron, y como él tenía necesidades económicas y trataba de vender eso, y se los vendió a ellos en 10 mil dólares, y ellos lo operaron, se lo sacaron aquí en Guatemala, se llevaron el objeto, quedándonos de informarnos resultados de lo que habían obtenido, y nunca nos dieron el informe de qué se trataba el objeto que trajeron. Nunca más volvimos a saber de ellos. Así que ese caso es muy especial de la adopción de este señor. Y en cuanto a los microchips, logré aquí en Guatemala encontrar a 11 personas y que tienen incrustaciones, o tenían, porque algunos son fallecidos, incrustaciones desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie derecho, en diferentes partes del cuerpo, con incrustaciones de 11 personas. En Estados Unidos hay una persona que tiene más de 300. Ay, qué barbaridad. Pero yo por lo menos logré determinar de 11 personas que tienen incrustaciones, y que les llevé a hacer exámenes, y ahí salían las incrustaciones, que tenían unas cosas milimétricas muy pequeñas. Doctor, y de estos chips que usted habla, son, porque hubo un corte ahí, se quedó congelada la cámara, ¿son de materia orgánica o son de metal? Son metálicos. O sea que el de la barbilla sí era metálico. Sí, los demás que le sacaron las radiografías, tomografías y ultrasonidos también salían que eran objetos metálicos.
a las demás personas, esas 11 personas. También tengo otras personas que tuvieron experiencias también muy cercanas del tercer tipo con seres extraterrestres y con naves que no eran microchips los que tenían incrustaciones, sino que algunas cicatrices o alguna otra forma de manchas o algo que los identificaba con que les había aparecido de repente después de que habían tenido la experiencia. Sí, y suele que suceder, ¿verdad? Que estas noticias de que tengan algo, identifiquen un cambio en su cuerpo físico, desarrolla otras habilidades, ¿verdad? Unas personas, Sí, como la persona que nos comentaba usted, ya. así es. Sí, figúrese que muchas personas de las que han tenido ese tipo de experiencias siempre desarrollan habilidades extremas. Sí, sí, sí. Si no tenemos el caso de Perú, ¿verdad? De aquel contactado que en la sierra tuvo alguna situación que le pasó en la mano. Donato Cervantes, el nombre no se me venía. Muy importante y bien documentado, que tuve la oportunidad de entrevistar precisamente a un par de amigos de él que lo fueron a visitar y que miraban cómo era que sucedía todo esto, ¿verdad? Pero pues se dice Sí, que alrededor del mundo hay mucha información, muchas teorías al respecto de este fenómeno y que sin duda pues no vienen más que alimentar nuestra sed de seguir investigando y nos deja, creo que yo pienso eso con más dudas más dudas que falta resolver todavía, ¿verdad, doctor? ¿Cómo sí, se siente usted al respecto con esto? ¿Cree que nos falta mucho más que encontrar, ver? ¿O pues ya el contacto está próximo? Ya estamos contactados desde hace mucho tiempo, como lo hemos dicho, desde las primeras civilizaciones, pero hablamos de un contacto masivo, aluciendo precisamente a lo de la película que está por estrenarse aquí en nuestro país. ¿Qué opina usted de eso? ¿Nos falta todavía? Sí, definitivamente sí nos falta, pero ya estamos cerca de tener ya directamente un contacto ya directo con ellos. Sí, claro. Como Y en esa oportunidad ahí en los casos que se estuvieron presentando en la Sierra de las Minas, ahí tuvimos la oportunidad de ver unos 3 casos muy interesantes también. Y muchas de las personas que llegaban me decían a mí, mire, yo no lo voy a creer hasta que no le dé la mano a uno de ellos y le diga mucho gusto, mire, me llamo fulano tal, y usted cómo se llama y qué viene a hacer. como Por Santo lo menos Tomás, ¿eh? Hasta sí, no ver, no hasta creer. no vuelvo a creer, y entonces definitivamente que estas personas se nota que sí creían y estaban en una línea más consciente de hacer amistad con ellos, porque hay quienes dicen, yo me hago de un arma y yo les disparo y no sé qué, o yo me voy a esconder porque les tengo miedo, me van a llevar. Entonces hay reacciones diferentes y por esas reacciones es que ahora ya toda la gente se le está dando a conocer y están creyendo de que sí existen y que no estamos solos y que a la hora de que se presenten ellos ya no vamos a tener una reacción tan adversa, sino que ya más amistosa, de Claro. saludarnos, darnos la mano y a ver, intercambiemos. Nuestra ciencia, de sus conocimientos y de sus técnicas, toda la tecnología nueva que ellos nos podrán aportar, porque si ellos vienen aquí con nosotros, porque son superiores, que nosotros no podemos ir con ellos, entonces tienen tecnología y ciencia diferente. Hay una gran parte de cosas que todavía desconocemos en la ciencia. Sí, Y por eso también no hemos logrado llegar al caso de que ellos están existiendo. claro, claro. Sí, es sí, una tecnología superior, razas superiores, ¿verdad? Que no tenemos ni la más remota idea. Nosotros podemos disertar los temas, tocarlos, ventilarlos, pero sin embargo, sí considero que nos quedamos cortos y con respecto a lo que usted dice, sí, esta cantidad de noticias y de avistamientos y que ahora pues con la facilidad de las cámaras, de los teléfonos, las personas fácilmente pueden
a comparación de antes, ¿verdad? Tener y exponer evidencias, creo que nos ayuda a irnos acercando y abriendo más al tema de saber de que pues no somos los únicos y que pues estamos en un estado evolutivo, ¿verdad? Y que pues cuando sea el momento y que estemos preparados seguramente llegará, ¿verdad? Y esto me habría, doctor, a observar también cómo esto se concatena con los tiempos que se están viviendo proféticos también, porque al final dice que son muchas señales las que se van viendo y como que se van, en algún momento van a converger civilizaciones, razas o dimensiones. Realmente yo sigo investigando y aquí al canal he traído recientemente a un experto en profecías, ¿verdad? Experto en seguridad, ¿verdad? Y a otras personas que han tenido el contacto directo y que trabajan con estos temas en conferencias. Y es interesante observar todas las teorías, pero sí al final hay una idea en común que se está acercando hacia un tiempo, justo como usted lo estaba diciendo, en la exposición del tema como tal, ¿verdad? Que lo podamos ver, que lo podamos sentir, o como usted dijo, de podernos ir con ellos. Sí, y si ese fuera el tema, doctor, cuénteme usted en lo particular, ¿a usted le gustaría, si tuviera la oportunidad, usted se iría con ellos? Si yo quisiera viajar con ellos, dice. Ajá, sí, exacto. Si usted tuviera la Sí, pues, oportunidad y el contacto. sí, se diera el caso, definitivamente que sí. Doctor. Ajá. Considero de que es una oportunidad magnífica de ir a conocer algo diferente a lo nuestro, y de que si es de poderlo aportar aquí en bien de nosotros, pues mejor todavía, para traer nuevos conocimientos para que se apliquen aquí en nuestro medio, ¿verdad? Sí, no, y le preguntaba esto porque pues como usted ha investigado el tema y aparte se muestra tan abierto y sin temor, ¿verdad? Por eso le preguntaba, porque usted comentaba diferentes reacciones de las personas, pero sin más usted se iría, doctora, ahí sí que a seguir investigando con su mente curiosa. Sí, suponiendo, ¿verdad? Que sea una visita amigable entre ambas partes, porque hay muchas personas que han tenido experiencias de adopciones que han indicado que han tenido experiencias bastante adversas, dolorosas por los experimentos que les han hecho, que les han incrustado algún tipo de herramienta para sacarles muestras de células y de sangre, y en fin, y entonces no sin ningún tipo de anestesia ni nada, sino que así, sin nada de que les vaya a evitar el dolor a las personas, y les ha afectado. Otro tipo de experiencias, ¿verdad, doctor? De todo podemos Sí. creer que hay. Pero era importante preguntarle esto. Doctor, sé que no tocamos, no abordamos el tema de la herbolaria y de algunas otras experiencias inexplicables, fuera de que fuera fenómeno no humano, ¿verdad? Que le han sucedido, pero pues podríamos hacer una segunda entrevista en la cual podamos platicar de esos temas, ¿verdad? Para la audiencia. Doctor, tal vez para ir finalizando y a ir concretando todo lo que hablamos, doctor, ¿a dónde cree que van las personas cuando mueren y evolucionan? ¿A dónde? ¿A dónde van? ¿Hay vida después de la vida, doctor? ¿Qué piensa usted? Sí, figúrese que yo considero que lo que es el cuerpo humano, lo que es materia, polvo eres y en polvo te convertirás, y ahí se quedó todo aquí en la tierra, en cuanto a lo que es materia. Lo que es el alma y el espíritu son partículas atómicas que Dios ha puesto en el cuerpo de cada quien, que esos vuelven hacia Dios y se van hacia otro plano diferente en el que nosotros nos encontramos. Sí, siempre en la evolución que hemos estado conversando, ¿verdad? Así Doctor, es.
Y ya con este recorrido y todo lo que usted ha investigado en diversidad de temas, ¿qué mensaje puede usted dejarle a las personas que nos están observando? Un mensaje esperanzador, un mensaje desde su perspectiva de vida, que podamos seguir haciendo, porque a los años que usted tiene y con la trayectoria que tiene, se observa una persona muy lúcida, centrada, concreta, bastante estable, ¿verdad? Viviendo una vida tranquila, ¿verdad? Así es, sí, muchas ¿Qué nos... gracias. Gracias a Dios, pues así ha sido mi familia. Recuerdo de mis abuelos, mis padres y en lo personal, y así he criado a mis hijas y así son también, y gracias a Dios. Y entonces todo, pues que definitivamente que traten de ser el bien, que traten de conducirse de la mejor manera, de tratar de controlar sus impulsos y de hacer el bien. Muy bien. Ha sido un gusto para nosotros estar aquí con usted y en la entrevista conociendo un poco más de usted, ¿verdad? Y llevar a conocer personas que nos van a conectar y que nos siguen en el canal, que también sepan de este tipo de experiencias contadas desde alguien que pues los ha vivido en primera mano. Muy bien, doctor. Ahí le van a estar escribiendo para quienes les interese ir haciéndose de la enciclopedia de todas las experiencias que usted ha recopilado a lo largo de su vida, ¿verdad? Y también está el contacto. Que está en el primer tomo. Aquí en el segundo tomo tengo los estatutos de la asociación que fundé, que se llama AINECFOP, Asociación Investigadora de Estudios Científicos del Fenómeno OVNI. En este tomo número 3, ahí son las noticias que publicaron los diarios de aquí de Guatemala de casos sucedidos únicamente en Guatemala durante los últimos 50 años, desde 1947 a 1997. Pero tengo ahí desde Cristóbal Colón, que él dejó escrito en su bitácora que cuando un día antes, el 11 de octubre de 1492, fue antes de llegar a la isla que él le llamó La Española, que vieron unas luces extrañas que se le pasaban alrededor de las carabelas, y ahí lo dejó estipulado él, y posteriormente fue republicado por Fray Bartolomé de las Casas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por llegar hasta este punto de la entrevista, conocer al doctor Padilla y las experiencias, ¿verdad? De toda una vida de contacto y elegido como él se considera. Él se considera un ser elegido y que ha tenido la oportunidad y la bendición de recopilar todo y hacer este trabajo como un hobby de vida. ¿Y qué le parece, doctor, si dejamos aquí a la audiencia y nos comprometemos para poder hacer otra entrevista de algún tema específico? Porque como le comentaba, nos faltó hablar de la herbolaria, también de algunos otros fenómenos que usted ha vivido, ¿verdad? Y muchos otros temas, porque es una gran cantidad de escritos los que usted ha hecho y pues tenemos bastante para dar. ¿Y le parece? ¿Lo dejamos acá? Y nos conectamos en una segunda oportunidad. Claro, sí, con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Muy bien. Entonces, queridos amigos, muchas gracias por llegar acá. Gracias, doctor Padilla. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, igualmente, ahí estamos a la orden. Copán, Honduras, y en las de Chichén Itzá, en México. O sea, tienen relación en Honduras y México. Y en México. Siempre en el área de Mesoamérica, de los mayas. Son como engranajes, ruedas como, sí, como engranajes. Sí, ajá. Yo le iba a decir geometría sagrada, pero no, porque parecen ruedas. Sí, entonces, como que una máquina. Es decir, que ellos tuvieron la experiencia de ver algún tipo de alguna máquina. De alguna máquina, sí. Muy bien. Ajá. Muchas gracias, doctor. Cómo no, con